La lluvia fría de Bogotá caía sin tregua sobre el barrio, una llovizna persistente que calaba hasta los huesos y convertía las calles sin pavimentar en un lodazal. Alejandro estaba sentado, inmóvil, frente a una vieja mesa de madera carcomida en la pequeña sala de su casa. Su mirada estaba perdida en la pila de recibos de servicios públicos y las cartas de cobro de un prestamista, gota a gota, que se amontonaban como un monumento a su desesperación. Agachó la cabeza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse por el rabillo de sus ojos. En la humilde habitación, el único sonido era el golpeteo rítmico de una gotera en el techo de zinc y la respiración dificultosa de su padre, que yacía en una cama improvisada a pocos metros de él. «¿Cómo estás, mijo?». La voz ronca de su padre fue apenas un susurro. A pesar de la debilidad que consumía su cuerpo, sus ojos reflejaban una culpa insoportable. Yo no quería que tuvieras que cargar con todo esto». Alejandro forzó una sonrisa que no sentía. «Tranquilo, pa. Ya veremos cómo salimos de esta. De alguna manera encontraremos una solución». Lo dijo con una convicción que no poseía. En el fondo de su alma, sabía que la esperanza era un lujo que ya no podían permitirse. Desde que el pequeño taller de mecánica de su padre quebró hacía un par de años, la familia se había hundido en una espiral de deudas impagables. La presión y la angustia habían enfermado a su padre el corazón, y su madre, Inés, trabajaba de sol a sol limpiando casas en los barrios ricos del norte, un trabajo agotador que apenas les daba para la comida del día. La plata que ganaba nunca era suficiente para cubrir las cuotas del préstamo, que crecían cada día con intereses criminales. Esa noche, sintiendo que las paredes de la casa se le venían encima, Alejandro caminó bajo la lluvia hasta la tienda de la esquina, el único lugar donde podía escapar de sus problemas por un momento. Allí se encontró con Camilo, un viejo conocido del barrio, un tipo avispado que se dedicaba a negocios de finca raíz y que, según los rumores, conocía los secretos de media ciudad, especialmente los de los más adinerados. «¿Todavía jodido con esas deudas, parce?», preguntó Camilo después de pedir 2 tintos bien cargados. Alejandro asintió, derrotado. «Sí, mano. Ya no sé qué más hacer. Estoy mamado, a punto de tirar la toalla». Camilo sonrió con un aire de misterio. «Si de verdad está desesperado, le tengo un dato. Hay una vieja con una plata que ni se imagina. Se llama Doña Elvira. Dicen los chismes que anda buscando marido. Al parecer, está dispuesta a darle una buena fortuna a quien se atreva a casarse con ella». Alejandro soltó una risa amarga. «¿Una vieja? ¿Habla en serio?». Camilo se encogió de hombros, tomándose su tinto de un sorbo. «Totalmente en serio. La señora es excéntrica, algunos dicen que está loca de remate, pero su fortuna también es una locura. Tiene una mansión en Chapinero Alto, carros de lujo y una cuenta en el banco que no se la gastan ni 7 generaciones». Alejandro guardó silencio. Su mente, antes nublada por la angustia, comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Podría ser esta la respuesta a sus plegarias, una salida tan extraña como providencial? Al día siguiente, con la dirección que le dio Camilo garabateada en un papel, Alejandro se presentó en la casa de Doña Elvira. Era una mansión imponente, de estilo republicano, que parecía sacada de una película de terror gótico. Un portón de hierro forjado de 5 metros de altura, flanqueado por estatuas de leones cubiertas de musgo, custodiaba la entrada y le puso la piel de gallina. Una empleada de edad avanzada, con un uniforme impecable y una expresión adusta, lo recibió y lo condujo a través de un vestíbulo silencioso hasta una sala de estar inmensa. Allí la vio. Doña Elvira estaba sentada en una mecedora antigua, vestida con un llamativo traje de seda color púrpura. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño elegante, pero sus ojos, de un negro penetrante, parecían capaces de leerle el alma. «Así que usted es el que quiere casarse conmigo», dijo ella con un tono de voz plano, aunque una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios. Alejandro asintió, nervioso. «Sí, señora. Escuché que buscaba un esposo».
Si usted está dispuesta, yo estoy listo para ayudarla. Doña Elvira soltó una risa suave, un sonido que se asemejaba al silbido del viento entre los árboles. Jovencito, ¿sabe el riesgo que corre al casarse con una vieja como yo? Puede que sea rica, pero también estoy loca. La gente me evita por mi comportamiento errático. Alejandro tragó saliva. No me importa, señora. Lo único que me importa es salvar a mi familia. Elvira lo observó durante un largo rato, como si sopesara la sinceridad detrás de sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien. Tiene una semana para pensarlo. Si está seguro, nos casaremos. Pero le advierto, una vez que acepte, no habrá marcha atrás. Esa noche, Alejandro se sentó a la orilla de la contaminada quebrada que atravesaba su barrio, un hilo de agua oscura que reflejaba las luces titilantes de las casas encaramadas en la montaña. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Pero al pensar en el rostro de su padre, consumido por la culpa, y en las manos agrietadas de su madre, agotadas de tanto trabajar, sintió que no tenía otra opción. Tengo que hacerlo, murmuró para sí mismo. Por mi familia. La llovizna comenzó a caer de nuevo, como si el cielo de Bogotá llorara con él por la difícil decisión que acababa de tomar. La semana pasó volando. Alejandro, sin dudarlo más, aceptó la propuesta de Elvira. Sabía que era su única oportunidad para sacar a su familia del abismo de la ruina. Sin embargo, detrás de su determinación, una inquietud persistente se negaba a desaparecer. El matrimonio se celebró en una notaría del centro, una ceremonia fría y sin celebración alguna. Solo estaban presentes Alejandro, Elvira, el notario y 2 testigos que eran empleados de confianza de la mujer. La sala donde firmaron los documentos se sentía gélida a pesar del calor sofocante de la tarde bogotana. Las paredes estaban adornadas con retratos de figuras históricas que parecían juzgarlos con la mirada, y unas pocas plantas artificiales en las esquinas le daban al lugar un aire de ritual antiguo y desalmado. Alejandro llevaba un traje prestado que le quedaba un poco grande, mientras que Elvira lucía un elegante vestido blanco que la hacía parecer más joven de lo que era. Llevaba una pequeña diadema de flores en el pelo, pero su sonrisa seguía siendo una línea recta e inexpresiva, como si todo aquello fuera una simple formalidad para ella. ¿Está seguro de lo que va a hacer, joven?, le preguntó el notario a Alejandro antes de comenzar, su voz teñida de una empatía que delataba lo extraño de la situación. Alejandro solo pudo asentir. Sí, dijo en voz baja, aunque sentía que estaba firmando un pacto con el diablo. Una vez finalizado el trámite, Elvira tomó el control. Le entregó un cheque de gerencia. La cifra tenía tantos ceros que a Alejandro le costó leerla, pero era más que suficiente para pagar todas las deudas de su familia y asegurarles un futuro. Sus ojos brillaron al ver la expresión de asombro en el rostro del joven. Este es el comienzo de nuestra nueva vida, dijo ella, con su tono monótono de siempre, pero había algo en su voz que sonaba a advertencia. Su primera noche como esposos no fue nada de lo que Alejandro pudo haber imaginado. En lugar de una atmósfera romántica o incluso tensa, Elvira se sentó en su mecedora de siempre, acunando una muñeca de porcelana antigua y desgastada. La muñeca tenía los ojos de cristal vacíos y una sonrisa inquietante pintada en el rostro. ¿Te da miedo dormir en el mismo cuarto que yo?, preguntó Elvira con un tono burlón, aunque su mirada no se apartaba de la muñeca. No, señora, respondió Alejandro, nervioso. Es solo que no estoy acostumbrado. Elvira rió por lo bajo. No te preocupes, no muerdo. Además, ya estoy muy vieja para esas cosas. Puedes dormir en el cuarto de huéspedes si quieres. Aunque la oferta sonaba como un alivio, Alejandro sintió que algo no encajaba. ¿Por qué Elvira estaba tan tranquila? ¿Estaba realmente loca o había algo más que estaba ocultando? En los días siguientes, Alejandro comenzó a darse cuenta de que vivir con Elvira era más complicado de lo que pensaba. La mujer a menudo hacía cosas extrañas, como hablar sola en mitad de la noche o dejar platos de comida frente a la puerta de su habitación sin motivo aparente. Sin embargo, había otra faceta de Elvira que lo confundía.
A veces, parecía increíblemente lúcida y sabia, e incluso poseía un peculiar sentido del humor. Una mañana, durante el desayuno, Elvira le preguntó de repente, ¿sabes por qué te elegí a ti? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo la lengua pastosa. No, señora. Elvira esbozó una leve sonrisa. Porque tienes potencial. Puedo verlo en tus ojos. No eres solo un muchacho desesperado. Hay algo más grande dentro de ti. Algo que podría ayudarme a resolver mis problemas. ¿Qué quiere decir? Preguntó Alejandro, la curiosidad picándole. Elvira no respondió. Simplemente lo miró fijamente, como si esas palabras fueran suficientes para dejarlo pensando. Mientras tanto, la presión del exterior comenzó a crecer. Los amigos del barrio de Alejandro empezaron a evitarlo después de enterarse de su matrimonio. Algunos se burlaban de él abiertamente, mientras que otros simplemente cuchicheaban a sus espaldas. Tremendo interesado, casarse solo por la plata, le espetó uno de ellos cuando Alejandro pasó por el mercado de pulgas de San Alejo. Su familia tampoco estaba del todo feliz. Su madre lloraba en silencio, sintiéndose culpable por haber sido una carga para su hijo. Su padre solo podía mirar el techo de su ahora cómoda habitación, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero para Alejandro, la mayor presión venía de su propio interior. Cada vez que miraba la lujosa mansión, se sentía como un pájaro en una jaula de oro. La fortuna que había obtenido se sentía como un veneno dulce que corroía lentamente su alma. Una noche, mientras Elvira dormía, Alejandro decidió explorar la casa. En una de las habitaciones del segundo piso, encontró un viejo armario de cedro cerrado con llave. Movido por la curiosidad, logró forzar la cerradura con un alfiler. Al abrir las puertas, descubrió una pila de cartas antiguas y varias fotografías en blanco y negro. Las fotos mostraban a una Elvira joven junto a un hombre de mediana edad que parecía muy cercano a ella. Posaban sonrientes frente a un auto clásico, la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, algo en una de las fotos lo inquietó. Detrás de ellos, en la penumbra, se distinguía la silueta de una persona que parecía observarlos con una mirada cargada de odio. Las cartas contenían amenazas y extrañas disculpas de personas que Alejandro no conocía. Una de ellas, escrita con tinta roja, decía, «Sé lo que hiciste. La justicia te llegará». Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién era realmente Elvira y qué oscuro secreto escondía? Los días siguientes en la mansión se volvieron cada vez más extraños para Alejandro. Cada vez que intentaba comprender a la enigmática mujer, descubría algo nuevo, algo que aumentaba su curiosidad y su ansiedad a partes iguales. La enorme casa era un laberinto de secretos, y cada rincón parecía guardar una historia sin contar. Una tarde, mientras Elvira estaba en el jardín trasero, meciéndose bajo la sombra de un viejo cedro, Alejandro decidió continuar su exploración. Se aventuró por las habitaciones que rara vez se usaban, buscando pistas sobre el pasado de su esposa. En un cuarto que parecía una pequeña biblioteca, encontró estantes repletos de libros antiguos con cubiertas de cuero agrietado. En el centro de una pared, colgaba un gran cuadro cubierto con una tela blanca. La curiosidad lo venció. Retiró la tela y se quedó sin aliento. El lienzo mostraba el retrato de una mujer joven y hermosa, de cabello negro y largo y ojos penetrantes. Era asombrosamente parecida a Elvira, aunque una versión mucho más joven. Sin embargo, había algo perturbador en su expresión, una sonrisa fría que le erizó la piel. Debajo del cuadro, una pequeña placa de bronce rezaba, Elvira, 1965. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Era realmente ella? ¿Cómo era posible que su rostro apenas hubiera cambiado después de tantas décadas? Continuando su búsqueda, encontró otro álbum de fotos sobre una mesita de madera en un rincón. Contenía más imágenes de Elvira con el hombre de mediana edad que había visto antes, el mismo que aparecía en las cartas. El hombre siempre sonreía ampliamente, pero había algo en su mirada que incomodaba a Alejandro. Las fotos los mostraban en diversos lugares, restaurantes lujosos,
playas de Cartagena, e incluso frente a la Catedral Primada de Bogotá. Parecían una pareja feliz, pero pequeños detalles hacían sospechar a Alejandro. Por ejemplo, en varias fotos, Elvira sostenía una copa de vino con una sonrisa misteriosa, mientras que el hombre parecía algo tenso. Pero lo que realmente le heló la sangre fue un detalle en una de las últimas fotografías. En el fondo, se veía la sombra de una persona de pie detrás de ellos, una figura que parecía acecharlos con una furia contenida. La sombra era borrosa, pero su postura sugería una amenaza inminente. Además del cuadro y las fotos, Alejandro encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave dentro de un cajón. Tras abrirla con cuidado usando una navaja, descubrió objetos que lo dejaron aún más perplejo. Dentro había un collar de oro con un dije en forma de corazón, pero la superficie estaba manchada con algo oscuro, como sangre seca. También había un trozo de papel amarillento con una caligrafía temblorosa que apenas se podía leer, pero las palabras «pagaré por mi pecado» se distinguían claramente al final. Y por último, una pequeña llave antigua que parecía ser para otra cerradura. Alejandro se sentía como un detective resolviendo un acertijo macabro. Todas las pistas apuntaban a una sola cosa: Elvira ocultaba algo terrible, algo relacionado con el hombre de las fotografías. Esa noche, cuando ya todos en la casa dormían, escuchó un ruido extraño proveniente del ático. Sonaba como el llanto ahogado de una mujer, intercalado con el crujido de la madera. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Con sigilo, subió por la estrecha escalera de madera que llevaba al desván. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las tejas rotas. En el centro del polvoriento espacio, había una pequeña puerta cerrada con candado. Alejandro recordó de inmediato la llave que había encontrado en la caja. Tras abrir la puerta, descubrió una habitación secreta, llena de objetos antiguos, espejos rotos, muñecas de porcelana con vestidos deshilachados y más cajas de madera. Sin embargo, lo que capturó su atención fue un viejo diario encuadernado en cuero que reposaba sobre una mesita. Al abrirlo, encontró páginas y páginas de notas escritas con una tinta descolorida. Una de las entradas lo dejó petrificado. «Ya no puedo vivir con esta culpa. Hice algo imperdonable. Pero si yo muero, él me lo cobrará 10 veces». La nota no estaba firmada, pero Alejandro estaba seguro de que era la letra de Elvira. Empezaba a comprender que detrás del rostro sereno de la anciana había muchos más secretos de los que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, intentó preguntarle a Elvira sobre sus hallazgos, pero ella simplemente sonrió con levedad y evadió el tema. «No escarbes demasiado en el pasado», dijo con su tono plano. «Hay cosas que es mejor no saber». Pero había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de dolor y advertencia. Alejandro, sin embargo, no podía detenerse. Sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad que lo atormentaba. ¿Quién era el hombre de las fotos? ¿Qué le había sucedido? ¿Y cuál era la verdadera conexión de Elvira con todo aquello? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Su mente era un torbellino de imágenes y preguntas sin respuesta, las notas del diario, el misterioso retrato, las fotografías del hombre y la sombra amenazante. Todo era un rompecabezas incompleto. Mientras estaba sentado al borde de la cama, jugueteando con la pequeña llave, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Elvira estaba de pie en el umbral, su rostro apenas visible a la luz de una vela que sostenía en su mano. «¿Por qué no estás durmiendo?», preguntó ella, con su habitual tono monótono, pero Alejandro pudo percibir una tensión oculta en su voz. Rápidamente, escondió la llave debajo de la almohada. «Yo solo estaba pensando en unas cosas, señora». Elvira entró en la habitación, sus ojos recorriendo cada rincón con cautela. «Encontraste algo, ¿verdad?». Alejandro dudó un momento, pero finalmente asintió. «Sí, señora. Encontré algunas cosas en el ático. Un diario, unas fotos, muchas cosas». Elvira soltó una risa hueca, el sonido de alguien que intenta ocultar una culpa inmensa.
Se sentó en una silla junto a la ventana y lo miró fijamente. Bueno, dijo tras un largo silencio. Si has llegado tan lejos, supongo que es hora de que sepas la verdad. Elvira comenzó a hablar. Su voz era más suave de lo normal, pero cargada con el peso de su pasado. Hubo un tiempo en que fui una mujer feliz, comenzó su relato. Me casé con un hombre al que amaba profundamente, se llamaba Ricardo. Él fue mi primer y único amor, y vivíamos rodeados de un lujo que pocos pueden imaginar. El negocio de su familia nos daba todo, esta casa, carros elegantes, los sueños que la mayoría de la gente nunca alcanza. La sonrisa de Elvira se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Pero todo cambió, continuó. Ricardo cambió. Empezaba a llegar tarde a casa, a veces traía a otras mujeres aquí, sin ninguna vergüenza. Intenté soportarlo, intenté arreglar nuestro matrimonio, pero él se alejaba cada vez más. Hasta que un día descubrí un secreto. Alejandro la miraba, fascinado y horrorizado. ¿Qué secreto, señora? Elvira bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras sostenía la vela. Descubrí que Ricardo no solo me era infiel, sino que planeaba algo mucho peor. Quería dejarme, tomar toda mi herencia y dársela a esa mujer. Su respiración se volvió agitada, como si el recuerdo todavía le doliera demasiado. Me enfurecí, me volví loca de rabia, prosiguió. No podía aceptar semejante traición. Así que tomé una decisión estúpida. El aire en la habitación pareció enfriarse de repente. ¿Qué decisión, señora? Elvira levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas que no caían. Lo envenené. El silencio en el cuarto fue total. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Elvira flotaban en el aire, clavándose en sus oídos como agujas al rojo vivo. Mezclé veneno en su trago, confesó Elvira con voz temblorosa. Al principio, no quería matarlo. Solo quería que sufriera un poco, que se diera cuenta de lo mucho que me necesitaba. Pero la dosis fue demasiado alta. Murió esa misma noche, en mis brazos. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero su voz permaneció extrañamente plana, como si ya estuviera muerta por dentro. Después de eso, perdí la razón, dijo. No podía aceptar que había matado al hombre que más amaba. Empecé a hablar sola, a ver su sombra en todas partes, incluso a escuchar su voz en mitad de la noche. La gente pensó que estaba loca de verdad, pero en realidad, solo estaba ahogada en mi propia culpa. Alejandro sentía horror y una extraña compasión. No sabía qué decir. Todo era demasiado grande, demasiado oscuro para procesarlo. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? Logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. Elvira sonrió con amargura. Porque necesitaba a alguien que me ayudara a completar mi venganza. No contra Ricardo, él ya se fue y yo ya he pagado mi penitencia. Mi venganza es contra la familia de su socio, la familia que, según yo, se metió en nuestra relación. Ellos fueron los que esparcieron los rumores sobre la infidelidad de Ricardo. Ellos lo alejaron de mí. Miró a Alejandro con una súplica en los ojos. Tú tienes potencial, Alejandro. Tú puedes ayudarme a cobrarles lo que me hicieron. Esa noche, Alejandro no durmió en absoluto. Su mente estaba atrapada en la terrible verdad que acababa de escuchar. Elvira no era solo una anciana excéntrica, era una mujer destrozada que había cometido un error fatal y ahora vivía con las consecuencias. Pero en medio de todo el horror, una pregunta seguía martillando su cabeza: ¿debía realmente ayudar a Elvira en su plan de venganza, o era esta su oportunidad para escapar de aquella locura? A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Las confesiones de Elvira resonaban en su cabeza. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. El dinero de Elvira había salvado a su familia, pero ahora él estaba atrapado en una misión de venganza que no comprendía del todo. Tengo que averiguar más, murmuró para sí mismo.
No puedo simplemente seguirle el juego a Elvira sin saber si esas personas son realmente culpables. Después de un desayuno tenso y silencioso, ya que Elvira parecía perdida en sus propios pensamientos, Alejandro comenzó su investigación. Decidió buscar a algunas de las personas mencionadas en las cartas que había encontrado. Eran individuos que habían formado parte de la vida de Ricardo, el difunto esposo de Elvira. Su primera parada fue el almacén de un viejo comerciante de textiles llamado señor Restrepo, cuyo nombre aparecía repetidamente en la correspondencia. Su tienda, un local anticuado en el barrio San Victorino, estaba enclavada entre edificios coloniales que mostraban las cicatrices del tiempo. ¿Usted quién es?, preguntó el señor Restrepo con desconfianza al ver entrar a Alejandro. Yo estoy buscando información sobre alguien, respondió Alejandro con cautela. Su nombre era Ricardo. Él hizo negocios con usted, ¿verdad? Al oír el nombre, el rostro del señor Restrepo se tensó. ¿Por qué pregunta por él? ¿Qué tiene que ver usted con Elvira? Alejandro se sorprendió. ¿Usted conoce a doña Elvira? El anciano suspiró profundamente y luego asintió. Sí, la conozco. Y también sé lo que le pasó a su marido. Pero usted no me creería si se lo contara todo. Inténtelo, insistió Alejandro. El señor Restrepo lo miró con ojos cargados de una vieja culpa. Elvira está equivocada. Nuestra familia no le hizo nada a Ricardo. Fuimos víctimas de un chisme malintencionado que corrió en el círculo de negocios. Elvira cree que nos metimos en su relación, pero la verdad es que nos mantuvimos al margen cuando todo sucedió. Entonces, ¿quién esparció esos rumores?, preguntó Alejandro. El señor Restrepo negó con la cabeza lentamente. Ese es un secreto que nunca se supo. Pero una cosa es segura, Elvira se enfureció con nosotros. Incluso llegó a amenazar a mi familia después de la muerte de Ricardo. Alejandro se sentía confundido. Si esta familia no era culpable, ¿quién estaba realmente detrás de todo? Su siguiente pista lo llevó a las afueras de la ciudad, a la casa de una mujer llamada señora Montoya. Su nombre también figuraba en las cartas, y Elvira la mencionaba a menudo como una de sus mayores enemigas. La señora Montoya era una mujer de mediana edad de apariencia elegante, pero había una frialdad en su mirada que incomodó a Alejandro. Cuando le preguntó por Ricardo, ella soltó una risa gélida. Elvira siempre culpa a los demás de sus propios errores, dijo con cinismo. Fue ella quien mató a su marido, no nosotros. Solo fuimos víctimas del chisme que ella misma esparció para encubrir su pecado. Alejandro estaba cada vez más perplejo. ¿Entonces usted no tuvo nada que ver con la infidelidad de Ricardo? La señora Montoya negó con vehemencia. No. Ricardo sí andaba con otra mujer, pero eso no tenía nada que ver con nosotros. Elvira solo quería culpar a alguien para sentirse mejor. Sin embargo, hubo algo que dijo que despertó las sospechas de Alejandro. Hay una persona que podría saber más. Busque a Andrés. Él era el mejor amigo de Ricardo. Dicen que sabe algo muy gordo sobre su muerte. Andrés vivía en una casa modesta en un barrio de clase media. Cuando Alejandro llamó a su puerta, un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano, le abrió. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. ¿Qué se le ofrece?, preguntó con cautela. Alejandro le explicó su propósito, y Andrés, con dudas, lo invitó a pasar. Después de un silencio incómodo, Andrés finalmente habló. Ricardo era mi gran amigo, dijo en voz baja. Pero nuestra relación se quebró cuando él empezó a cambiar. Se volvió frío, indiferente con todos, incluida Elvira. No sé qué le pasó, pero estoy seguro de que hay algo más grande detrás de todo esto. ¿Sabe quién era la mujer con la que Ricardo tenía una aventura?, preguntó Alejandro. Andrés asintió. Sí, se llamaba Sofía. Era su secretaria personal. Pero ella también desapareció poco después de la muerte de Ricardo. Se rumoreaba que huyó por miedo a que Elvira la persiguiera. Andrés miró a Alejandro intensamente.
Mire, Elvira pudo haber matado a su esposo, pero también fue víctima de una gran mentira. Alguien más se aprovechó de la situación para destruir a la familia de Elvira. Busque a Sofía, quizás ella tenga las respuestas que necesita. Esa noche, Alejandro regresó a la mansión con la cabeza llena de preguntas. Cuando estaba a punto de acostarse, volvió a escuchar el llanto proveniente del ático. Esta vez, decidió investigar más a fondo. En el ático, encontró una habitación oculta que no había visto antes. Dentro había una gran caja de madera cerrada con un candado. Usando con cuidado la pequeña llave que había encontrado, la abrió. Lo que encontró dentro lo dejó atónito: fotos de Sofía, cartas amenazantes dirigidas a Elvira, y una vieja cinta de casete. La grabación contenía la voz de una mujer hablando con pánico. Elvira, no sé qué le pasó a Ricardo, pero yo no soy culpable. Por favor, no me persiga. La cinta se cortó abruptamente, dejando un silencio helado en la habitación. Alejandro sintió que una nueva pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La grabación de la voz de Sofía que había encontrado en el ático resonaba en su mente. La voz de la mujer estaba llena de miedo, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. ¿Quién era realmente Sofía y qué relación tenía con la muerte de Ricardo? A la mañana siguiente, Alejandro decidió continuar su investigación. Sabía que Sofía era la clave para desvelar la verdad. Sin embargo, encontrar a una mujer que había desaparecido sin dejar rastro hacía años no era tarea fácil. Después de interrogar a varios antiguos empleados de Ricardo, Alejandro finalmente obtuvo una pista crucial. Uno de ellos recordó que Sofía vivía en un viejo edificio de apartamentos en el barrio de Teusaquillo antes de desaparecer. Alejandro se dirigió al lugar de inmediato. El edificio parecía anclado en el pasado, con la pintura de las paredes descascarada y las puertas de madera frágiles. Frente al apartamento que había sido de Sofía, encontró correspondencia antigua acumulada en el buzón. Parecía que nadie había tocado ese lugar desde que ella se fue. Dentro, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero sobre una pequeña mesa en un rincón, encontró un diario personal de Sofía. Sus páginas estaban llenas de una escritura rápida y nerviosa, como si hubiera estado anotando todo lo que le sucedía antes de su desaparición. Un pasaje en particular le heló la sangre a Alejandro. Ricardo me pidió que lo ayudara. Quiere dejar a Elvira, pero tiene miedo. Elvira siempre sospecha de él, incluso cuando no ha hecho nada. Yo solo soy su secretaria, pero Elvira ha empezado a amenazarme. Cree que tengo una aventura con él. No sé qué hacer. Tengo miedo. La última entrada del diario era más corta, pero aún más desoladora. No puedo seguir aquí. Me voy. Que Dios proteja a Ricardo. Después de leer el diario, Alejandro tuvo la certeza de que Sofía era inocente. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire: si Sofía no mató a Ricardo, ¿quién lo hizo? Al salir del apartamento, se topó con una figura inesperada, una mujer de mediana edad, con el rostro pálido y los ojos cansados. Parecía una sombra del pasado. ¿Quién es usted?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Yo estoy buscando a Sofía, respondió Alejandro con cautela. La mujer esbozó una sonrisa amarga. Yo soy Sofía. Alejandro apenas podía creerlo. Después de tantos años desaparecida, Sofía estaba viva. Ella le explicó que, tras la muerte de Ricardo, decidió huir por miedo a que Elvira la encontrara. Pero durante su exilio, empezó a darse cuenta de algo terrible. Elvira sí mató a Ricardo, dijo Sofía en voz baja, pero no lo hizo sola. Hubo alguien que se aprovechó de sus celos y su rabia para destruir a su familia. ¿Quién?, preguntó Alejandro. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su propio pariente, Andrés. Alejandro se quedó de piedra al oír el nombre de Andrés. ¿Cómo podía el supuesto mejor amigo de Ricardo ser el autor intelectual de todo? Según Sofía, Andrés lo había planeado todo desde el principio. Envidioso del éxito de Ricardo,
quería apoderarse del negocio familiar. Para lograrlo, esparció los rumores de la infidelidad de Ricardo con ella, alimentando los celos de Elvira hasta llevarla al límite. Cuando Elvira finalmente envenenó a Ricardo, Andrés logró tomar el control del negocio sin levantar sospechas. Andrés se hizo pasar por el mejor amigo de Ricardo, dijo Sofía con la voz quebrada, pero solo se aprovechó de la situación para su propio beneficio. Tras escuchar la historia, Alejandro decidió volver a la mansión. Tenía que contarle a Elvira lo que había descubierto. Sin embargo, al llegar, ella ya lo esperaba en la sala de estar. Su rostro era una máscara de frialdad y su mirada, afilada como un cuchillo. «Así que ya lo encontraste, ¿verdad?», preguntó Elvira. Alejandro asintió. «Señora, ya sé quién está realmente detrás de todo esto. ¿Fue Andrés? Él se aprovechó de su rabia para destruir a su familia». Elvira soltó una risa hueca y vacía. «Lo sospechaba desde hace mucho tiempo», dijo. «Pero no podía probarlo. Estaba demasiado cegada por mi propia ira». Al conocer la verdad, Elvira decidió poner fin a su venganza. No quería seguir viviendo con el rencor y el arrepentimiento. Sin embargo, Alejandro sabía que el problema no estaba resuelto. Andrés seguía libre y sin duda haría cualquier cosa para proteger su oscuro secreto. «Déjeme encargarme de esto», dijo Alejandro con firmeza. «¿Ahora es mi responsabilidad?». Elvira lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres un joven extraordinario, Alejandro. Espero que puedas encontrar tu propia paz después de todo esto». Después de descubrir la verdad sobre el papel de Andrés en la tragedia de la familia de Elvira, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que era el momento de actuar, no solo por la justicia de Ricardo y Elvira, sino para corregir todos los errores que se habían cometido durante años. Sin embargo, enfrentarse a Andrés no sería fácil. El hombre no solo era astuto, sino que tenía una gran influencia en el mundo de los negocios. Había construido su fortuna y reputación sobre una base de mentiras y manipulación. Exponer sus crímenes significaba estar preparado para consecuencias impredecibles. Alejandro decidió confrontar a Andrés directamente. Era un movimiento arriesgado, pero creía que la verdad debía salir a la luz, costara lo que costara. Se dirigió a la lujosa casa de Andrés en el norte de la ciudad, donde el hombre vivía con su adinerada familia. Andrés recibió a Alejandro con una sonrisa amable, como si fueran viejos amigos. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un tono suave, aunque sus ojos delataban su desconfianza. «Lo sé todo», dijo Alejandro con voz firme. «Sé lo que le hizo a Ricardo, a Elvira y a su familia». Andrés soltó una risa nerviosa, pero su sonrisa se desvaneció. «¿De qué hablas, muchacho? Parece que estás confundido». «No hay ninguna confusión», replicó Alejandro. «Usted esparció los rumores sobre la infidelidad de Ricardo con Sofía. Usted provocó los celos de Elvira hasta que ella mató a su propio marido. Creyó que podía salirse con la suya, pero he encontrado las pruebas». Andrés guardó silencio por un momento, y luego su rostro se endureció. «¿Así que de verdad quieres jugar conmigo, eh?». Andrés no se quedó de brazos cruzados. Tras ese encuentro, Alejandro comenzó a recibir amenazas sutiles. Hombres extraños lo seguían por la calle. Llamadas misteriosas a medianoche, con solo silencio al otro lado de la línea. Incluso cartas anónimas dejadas en la puerta de su casa. Pero Alejandro no se acobardó. Sabía que estaba en el camino correcto. Decidió reunir todas las pruebas que había encontrado, la grabación de la voz de Sofía, su diario, las cartas de las personas a las que Elvira había culpado, y llevar el caso a las autoridades. Sofía también aceptó ayudarlo. A pesar del miedo, sabía que era la única forma de limpiar su nombre y detener a Andrés. Con su ayuda, Alejandro logró contactar a un reputado periodista de investigación. Acordaron publicar la historia en los medios para que la verdad no pudiera ser ocultada por el poder y el dinero de Andrés. El artículo explotó como una bomba en la opinión pública.
Todos se sorprendieron al descubrir que Andrés, considerado un empresario exitoso y filántropo, era en realidad el cerebro detrás de la ruina de la familia de Elvira. Las fotos del pasado, la transcripción de la grabación de Sofía y los documentos clave se convirtieron en pruebas irrefutables. Andrés entró en pánico. Su reputación se hizo añicos en cuestión de días. Sus negocios comenzaron a colapsar cuando sus socios le retiraron el apoyo. Incluso su propia familia empezó a darle la espalda. Aunque el público ya conocía la verdad, Elvira aún no estaba satisfecha. Para ella, esto era un asunto personal. Decidió enfrentar a Andrés cara a cara, frente a toda su familia. ¿Creíste que podías escapar de tus pecados?, le preguntó Elvira con voz gélida cuando se encontraron en una sala vacía de la antigua casa familiar. Andrés intentó defenderse. Yo solo aproveché la situación, hermana. Fuiste tú la que mató a Ricardo. No me culpes a mí. Lo maté por la rabia que tú creaste, replicó Elvira con los ojos vidriosos. Y ahora vas a pagar. Elvira no usó la violencia física. En su lugar, decidió destruir a Andrés emocionalmente. Reveló todos los oscuros secretos de la familia al público, incluyendo cómo Andrés había manipulado a todos a su alrededor para su propio beneficio. Finalmente, Andrés se derrumbó. No solo lo había perdido todo, sino también su honor. Mientras tanto, Alejandro decidió usar el dinero que Elvira le había dado para ayudar a su familia y construir una nueva vida. Sin embargo, también denunció el crimen de Elvira a la policía. Sabía que, aunque ella había sido víctima de la gran conspiración de Andrés, aún debía responder por el asesinato de Ricardo. Elvira fue arrestada por la policía unos días después. A pesar de todo, parecía aliviada. Gracias, Alejandro, dijo antes de entrar en la patrulla. Por fin puedo estar en paz. Semanas después del arresto de Elvira, la vida de Alejandro comenzó a cambiar. Aunque al principio se sentía culpable por todo lo que había hecho, finalmente comprendió que todo había sido parte de su viaje hacia la madurez. El dinero de Elvira no solo fue suficiente para pagar las deudas de su familia, sino que también les dio la oportunidad de reconstruir sus vidas. El padre de Alejandro comenzó a recuperarse lentamente. Su madre pudo dejar de limpiar casas y dedicarse a cuidar a su esposo. Su hogar, antes lleno de tensión, ahora rebosaba de risas y esperanza. Pero para Alejandro, había un vacío difícil de llenar. Sabía que, a pesar de haber resuelto los problemas de su familia, debía enfrentar las consecuencias morales de sus decisiones. Un día, decidió visitar a Elvira en la cárcel. La anciana parecía más tranquila que cuando la conoció. Su cabello blanco ahora lucía más ordenado, y sus ojos ya no estaban llenos de ira o tristeza. «Viniste», dijo Elvira con una leve sonrisa al ver a Alejandro a través de las rejas. Alejandro asintió. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien». Elvira rió suavemente. «Estoy bien, mijo. Mejor que nunca. Por fin he aceptado lo que hice. Estoy pagando mi deuda, y eso me da paz». Alejandro la miró con una mezcla de simpatía y respeto. «No tiene que agradecerme, señora. Yo solo hice». Elvira negó con la cabeza. «No, muchacho. Tú me ayudaste a encontrar la paz. Y eso es más valioso que toda la fortuna que tuve». Antes de despedirse, Elvira le dio un último consejo. «No dejes que el pasado te persiga como a mí. Eres joven y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No la desperdicies». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que las palabras de Elvira eran un consejo que debía atesorar. Después de esa visita, comenzó a pensar en su propio futuro. Decidió dejar Bogotá y mudarse a una ciudad más pequeña para buscar un trabajo y una vida más tranquila. Allí conoció a una joven llamada Valentina, una maestra de escuela amable y llena de vida. A Valentina no le importaba el pasado de Alejandro, para ella, lo importante era quién era él ahora, un joven que intentaba ser mejor y ayudar a los demás. Empezaron a salir y, por primera vez en su vida,
Alejandro sintió un amor sincero y sin condiciones. Aunque su vida mejoraba, nunca olvidó las lecciones que había aprendido. Aprendió que el sacrificio por la familia es importante, pero no a costa de los propios valores morales. También aprendió que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, aunque a veces el precio sea alto. Un día, mientras estaba sentado a la orilla del mar con Valentina, dijo: cometí muchos errores, pero estoy agradecido porque todo eso me enseñó el significado de la responsabilidad y la redención. Valentina sonrió con ternura. Lo importante no es lo que pasó, sino cómo lo arreglaste. Y lo hiciste muy bien. La historia termina con Alejandro encontrando finalmente la paz interior. Ya no se sentía agobiado por el pasado y estaba listo para vivir su vida de una manera mejor. Junto a Valentina, comenzó un nuevo capítulo lleno de esperanza. En otro lugar, Elvira se sentaba en su celda, mirando el cielo nocturno a través de una pequeña ventana. Sonreía levemente, sintiéndose aliviada por haber podido, al fin, redimir sus pecados.